Hola, en el video de hoy vamos a explicar cómo vamos a formular ecuaciones en los problemas de sistema 2×2. Recordemos que el sistema 2×2 significa que tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Solamente vamos a tener en cuenta el problema y a partir del problema vamos a plantear esas ecuaciones que nos van a permitir solucionar el problema. Más adelante, en otros videos, pueden observar esos métodos con los cuales los podemos solucionar, que son el método de igualación, el método gráfico, el método de sustitución o el método de reducción, cada uno en un video diferente. Por ahora vamos a comenzar a formular esas ecuaciones, no sin antes pedirle a nuestro Señor Jesucristo nos oriente de la manera más sencilla de explicarles y a ustedes el entendimiento para comprender todo lo referente a este tema. Vamos con el problema número 1, que nos dice: el perímetro de un cuarto rectangular es 18 metros y 4 veces el largo equivale a 5 veces el ancho. Hallar las dimensiones del cuarto, es decir, vamos a hallar cuánto vale el largo y cuánto vale el ancho. Este es el momento de pausar el video para poder que tomen nota del problema que vamos a desarrollar y puedan seguir la secuencia del problema. Entonces vamos a borrar para poder empezar a resolver nuestro problema y plantear las ecuaciones. Lo primero que hacemos para plantear estas ecuaciones es hacer el dibujo respectivo. Entonces nos están hablando que vamos a hallar el perímetro de un cuarto rectangular. Entonces necesitamos un rectángulo. Un rectángulo ya sabemos que tiene dos lados más largos, los otros más cortos, y vamos a llamarle a este el ancho A y este va a ser nuestro largo B. Entonces, o llamémoslo L para mayor facilidad. Ancho A, largo L. Observemos que este mismo lado, que es el ancho, se repite acá, o sea que aquí también está A. Y este mismo largo lo vamos a repetir aquí arriba, es la misma línea, L. Entonces, ya tenemos nuestra primera parte del problema, el dibujo. Nos están hablando del perímetro. ¿Qué es perímetro? Entonces, cuando vayamos a resolver el problema tenemos que tener en cuenta las palabras claves. Como nos están hablando de perímetro, pues nos toca saber qué es el perímetro. El perímetro es la suma de los lados, si lo recordamos. Es la suma de los lados de la figura. Entonces observemos. Nos dice que el perímetro de un cuarto rectangular es 18. Es decir, que la suma de A más L más L nos da 18. Es decir, 2A, porque tenemos 2A's, más 2L's nos debe dar 18. Ahí tenemos el primer problema. En la primera ecuación, el perímetro, que es sumar 2 veces el ancho y 2 veces el largo, es 18. La otra ecuación la vamos a obtener leyendo el resto del problema. Nos dicen que 4 veces el largo, es decir, 4 veces L. Cuando nos dicen 4 veces lo vamos a simbolizar como un producto, como una multiplicación. O sea que si nos dicen 2 veces sería 2 por la letra. Si nos dicen 3 veces, 3 por la letra. 4 veces sería 4 por la letra. Nos dicen que 4 veces el largo equivale significa igual a 5 veces, o sea 5 porque es 5 veces el ancho. O sea, A, porque A dijimos que era el ancho. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación.
¿Estamos hablando de un sistema 2×2? Sí. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 y cada una tiene dos incógnitas. Aquí hay dos valores desconocidos que son A y L, y en la segunda ecuación tenemos dos valores desconocidos que son A y L. Tenemos nuestras dos ecuaciones que salieron de nuestro problema del perímetro. Entonces, recordemos, primero dibujamos si es necesario, si nos están hablando de una figura geométrica, es mejor dibujar. Ponemos los nombres de lo que nos están hablando. Ancho, largo, pues ancho y largos. Nos hablaban de perímetro, buscamos y recordamos la definición de perímetro y empezamos a leer el problema. Para solucionar este sistema 2×2, los invito a que observen los videos de igualación, del método de igualación, y del método gráfico. Ahí vamos a explicar cómo se soluciona este sistema por esos métodos. Este es el momento de una pausa en el video para que puedan tomar apuntes porque vamos a borrar. Continuamos con otro problema. El otro problema nos dice un tercio de la diferencia. Vamos a copiarlo acá. Un tercio de la diferencia de dos números es 11 y 4/9 y los 4/9 del mayor equivalen a los 3/4 del menor. Hallar los números. Entonces vamos a tomar apuntes en este momento porque vamos a explicar el problema, pero no podemos tenerlo ahí escrito porque no tendríamos espacio. Podemos tener en cuenta aquí varias palabras claves. Un tercio. Un tercio es un fraccionario que nos indica la fracción un tercio. De la diferencia, diferencia nos indica resta, o sea, un menos. De dos números es 11 y los 4/9 del mayor equivalen. Si nos aparece la palabra equivalen, vamos a reemplazarla por un igual a los 3/4 del menor. Vamos a tener en cuenta esto, un tercio, un tercio. Diferencia, nos están hablando de resta, y equivalen, la palabra equivalen se reemplaza con un igual. Vamos a borrar el problema en este momento para poder plantear el sistema. Entonces tenemos que nos dicen un tercio de la diferencia. Primero que todo nos están hablando de que un tercio es la diferencia de dos números, o sea que tenemos un número y nos están diciendo que uno es mayor y el otro es menor. Entonces tengamos aquí que x nos va a ser nuestro número mayor y y va a ser el número menor. Y nos están diciendo que un tercio de la diferencia, decíamos que diferencia era resta, o sea que los dos números se están restando. Un tercio de la diferencia, es decir, la resta está multiplicada por un tercio. Un tercio de la diferencia de dos números equivale, decíamos que equivale es igual a 11. Ahí tenemos una primera ecuación.
Un tercio de la diferencia de dos números equivale a 11. No se parece a las que siempre usamos, entonces la voy a convertir. Hasta ahí tenemos una parte del problema antes de la palabra, de la letra I. Voy a convertir a la ecuación que siempre conocemos nosotros, que es así larguita, sin fraccionarios. Entonces, recordemos, aquí un unito, una por x, una por y, menos y, 3 por 1, 3, igual a 11. Recordemos que este 3 que tenemos acá dividiendo lo podemos pasar a multiplicar. Ya lo podemos pasar a multiplicar porque está sobre todo el numerador, todo lo de arriba. Igual a 3 por 11, 33. Aquí vamos a marcar que se pasó a multiplicar el 3. A multiplicar. Y tenemos aquí la primera ecuación. La clave es reconocer qué significa cada palabra. Un tercio, la fracción un tercio, diferencia y resta equivalen igual. Y luego hacer el paso de dejarla de la forma más sencilla, que es x, y igual a un número. Vamos con la segunda ecuación. Este es el momento de tomar apuntes, resaltar esta, que es la que necesitamos luego para resolver el sistema 2×2. Hasta ahora hemos obtenido una ecuación, nos falta la segunda. Ahora, la segunda parte después de la letra I, griega, dice que los 4/9 del mayor, 4/9 del mayor, o sea, del mayor que sería x, equivalen, y decíamos que equivalen, la palabra equivalen la reemplazamos por igual a los 3/4 del menor. A los 3/4 del menor, que es y. Ahí tenemos la segunda ecuación. La vamos a convertir. En el anterior problema no la convertimos porque ese es el que vamos a explicar en el sistema gráfico de resolución por el método gráfico, y en el de igualación aquí sí la vamos a dejar despejada para que les quede más sencillo cuando practiquen. Entonces sabemos que siempre quedan x y y al lado izquierdo, entonces sería 4/9, vamos a subirla un poquitico para que nos quepan, 4/9 x menos 3/4 de y, perdón, es igual a 3/4 de y. Entonces vamos a pasar este para acá, sería 4/9 de x menos, porque está positivo, lo vamos a pasar al lado izquierdo, 3/4 de y. Aquí como no nos queda nada, entonces igualamos a 0. Ya se va apareciendo más porque ya tenemos a x y acá a este lado y 0 a este número, a este lado, perdón. Aquí entonces hacemos la suma. 9 por 4, 36. ¿Por cuánto debo multiplicar a 9 para que me dé 36? Por 4. Entonces arriba, porque 9 por 4, 36. Me dio de acá. O sea que 4 por 4, 16. Algunos hacen la famosa carita feliz. O se puede hacer amplificando. Si tienes problemas con los fraccionarios, los invitamos a ver el video de suma y resta de racionales o fraccionarios que está también en nuestro canal. 4 por 4, 16, menos 9 por 3, 27. X, porque este es X y este es Y, igual a 0. Solamente nos queda pasar este 36 para allá, está dividiendo, entonces lo vamos a pasar a multiplicar. Lo hago en rojo porque me estoy saltando un paso. 16x menos 27y es igual a 0
por 36. Aquí solamente es para que recuerden que va a pasar a multiplicar. Entonces esto es igual a 0 por 36. Nos va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Dejemos aquí marcado el 36 que pasó a multiplicar en nuestra mente. Y por eso nos da 0. Y así obtenemos la segunda ecuación. Esta segunda ecuación, junto con la primera, que teníamos ahorita y la borramos ya, de las cuales ustedes han tomado apuntes, son las que vamos a resolver por el método de igualación y por el método gráfico, o sustitución o reducción. Entonces ya planteamos nuestras dos ecuaciones de nuestro problema de la diferencia, de un tercio de la diferencia de dos números y la equivalencia de otros. Tuve en cuenta dos ejemplos para este video, uno que utilizaba geometría y otro que utilizaba la parte numérica. Es el momento de tomar apuntes porque vamos a puntualizar varias palabras que ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a plantear ecuaciones. Entonces, la palabra equivale nos indica el símbolo igual. Diferencia significa resta. Se agrega si nos sale la palabra agregar, significa suma. Sin algún problema, por ejemplo, 5 veces indica multiplicación. ¿Qué otras palabras sirven para suma? Sirve la palabra agregar, aumentar, también si nos dicen agregar, aumentar, también es suma. Si nos hablan de excede, también es suma. Entonces cualquiera de esas tres palabras nos están indicando que hay que sumar. Equivalen igual, diferencia, resta, agregar, aumentar, exceder, más. Si nos dicen la palabra veces, multiplicamos. Si nos dicen la palabra cociente, significa división. Y en la mayoría de los casos, cuando se hace el problema, significa que hay una raya y acá abajito va el número que le digan que está dividido. Y pues cociente o división, ¿no? Nos indica este símbolo. Agreguémoslo aquí porque igual es el mismo. Entonces ya sabemos que usamos dividido o usamos la rayita. Estas son como claves que debemos de tener en cuenta para poder plantear ese sistema 2×2, esas dos ecuaciones, porque la verdad en los problemas lo más difícil no es resolver el sistema, porque ahorita vamos a ver en los videos, o los que quieran observar los videos de igualación y reducción, de igualación y método gráfico, reducción o sustitución, se van a dar cuenta que solucionar el sistema no es difícil. El problema es tener las dos ecuaciones cuando nos dan el problema. El problema, en este caso, es el problema. Valga la redundancia. Entonces, esperamos que este video haya sido de su utilidad. Cualquier comentario es bien recibido. Cualquier sugerencia de próximos videos las esperamos también en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal Pitagomat. No olviden darle me gusta
Recuerden que Dios es el dueño de la matemática y de todo lo que existe. Dios les bendiga.